Buenos días, estudiantes de octavo año de educación básica. Hoy viernes 23 de octubre del 2020 vamos a dar inicio a la semana 1 de la asignatura Ciencias Sociales, recordándoles que iniciamos nuestra primera etapa de estudio correspondiente al segundo quimestre. Bien, el tema que abordaremos es los derechos humanos, su protección y cumplimiento. Subtemas a tratar: antecedentes, protección y cumplimiento de los derechos humanos. Antecedentes. Por lo general, se confunde la aparición de los derechos humanos con la declaración que elaboró la ONU en 1948. Sin embargo, su surgimiento es más complejo que la redacción de un documento. Diversos autores creen que los primeros indicios que más se aproximan a la concepción actual de los derechos humanos se pueden encontrar en el siglo XVII, sobre todo desde las propuestas del jurista Hugo Grocio y la idea de que los seres humanos tenían derechos naturales. Este autor postuló que existían derechos que se desprendían de la misma naturaleza humana. En ese sentido, descartaba la postura de la corriente cristiana que entendía que esos mismos derechos derivaban de la ley natural, según como la divinidad ordenó las cosas dadas por Dios. Esta separación del derecho de la voluntad divina fue la antesala de los derechos de los seres humanos. Pero no solo fue Grocio quien formuló esto, también lo hicieron al mismo tiempo otros personajes ingleses y españoles. La Revolución Francesa en 1789 estuvo influenciada por los ilustrados. Sus postulados de igualdad, libertad y fraternidad lo demuestran. Ese mismo año se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Este documento tenía una marcada influencia liberal. Allí se planteaba que todos los seres humanos nacían libres, que tenían libertad de opinión, prensa y conciencia, que eran iguales, que todos querían la protección de sus derechos y de la propiedad, que tenían derecho a la seguridad y a contribuir con el Estado según sus posibilidades. También proponían límites a esa libertad y promovía el cumplimiento de las leyes. Al respecto, es preciso concentrarse en un último punto. La declaración reconocía que todo hombre era inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto apuntaba directamente a la aplicación de la justicia en los reinos europeos, pues en ello no se manejaba de ese modo. Al contrario, no se verificaba la gravedad de una acusación. Voltaire, que nació en Francia en el año de 1694 y falleció en el año de 1778, y otros ilustrados, cuestionaron el funcionamiento de los parlamentos de justicia en Francia antes de la Revolución. Por ejemplo, Voltaire criticó el procedimiento en el famoso caso Calas en el año de 1762. Un hombre fue ejecutado tras ser acusado de la muerte de su hijo, que se había suicidado. Antes de poder comprobar su inocencia, la justicia francesa lo condenó a una muerte por suplicio. Por ello, los ilustrados cuestionaban las sentencias de los parlamentos franceses encargados, alegando que esto no medían las penas que ordenaban, ni la intensidad del suplicio que se le daba al acusado. Cosas similares se censuraban en América respecto de la muerte del líder inca Tupac Amaru. En 1891, 2 años después del triunfo de la Revolución Francesa, Olympe de Gouges redactó la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana basándose en la de los hombres. Con este documento, ella buscó posicionar los derechos de las mujeres en el nuevo panorama francés.
Sin embargo, recibió el rechazo de sus pares hombres y llegó a ser ridiculizada en caricaturas. Este episodio nos permite advertir un problema acerca de los derechos de los hombres. En el siglo XVIII y en el siglo XX predominó la idea de que se otorgaba derechos a quienes pudiesen ser considerados como iguales. La lucha por los derechos de toda la población continuó hasta el siglo XX y en muchos casos sigue hasta hoy. Bajo este pretexto, muchos sectores quedaron excluidos, ya no tanto por argumentos religiosos como en siglos pasados. Desde el siglo XIX fue el discurso científico el que sustentó dicha exclusión. Protección y cumplimiento de los derechos humanos. Los derechos de las personas no solo están garantizados por la legislación y los gobiernos de los países. Existen organizaciones mundiales encargadas de vigilar el cumplimiento de estas normas. Para concretar la Declaración Universal de los Derechos Humanos, unos años después de su aparición, se vio la necesidad de crear dos pactos para reforzar los 30 artículos originales: el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Juntos, estos tres documentos legales conforman la Carta de Derechos Humanos, que es hasta ahora la más completa garantía de este tipo de derechos. En cuanto al cumplimiento de este instrumento, la ONU cuenta principalmente con dos estamentos: el Consejo de Derechos Humanos y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Pero además de estos, para grupos y casos específicos, también pueden intervenir divisiones cada vez más importantes y numerosas, como la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Vale la pena preguntarse por qué, si son derechos naturales y todos los reconocemos como vitales, es necesario protegerlos y velar por su cumplimiento. En primer lugar, como ya hemos visto, las condiciones en materia de derechos no siempre fueron como las que conocemos hoy. La historia que precede a estas intervenciones y legislaciones muestran que gobiernos e individuos en condiciones de poder pueden perder el horizonte y la dimensión de las decisiones que toman. En ciertos contextos pueden darse vulneraciones a los derechos humanos, como la expulsión de ciertos grupos por temas étnicos o religiosos de un territorio, lo cual solía realizarse en nombre del bienestar del resto de la población. Es por esto que en el actual sistema democrático es importante que cada ciudadano o ciudadana haga escuchar y participe en aquello que considere justo y denuncie lo injusto. Es necesario reconocer, como reafirmaron todos los países asistentes a la Cumbre Mundial de la ONU en el 2005, que la democracia es un valor que se sostiene sobre la libre voluntad de los pueblos para autodeterminarse. Por lo tanto, para participar en todos los aspectos de su devenir. De este modo, ser un ciudadano en democracia implica no solo la garantía de mis derechos, sino también la obligación de precautelar los derechos humanos de todos aquellos que conviven conmigo. Bien, en este momento, estudiantes, les voy a proyectar la actividad en la sesión virtual. Bien, como primer punto nos indica la actividad en la sesión virtual. Responda a las siguientes preguntas. Como podemos dar cuenta, tenemos alrededor de 6 preguntas. En el segundo punto nos indica: escriba B si es verdadero y F si es falso según corresponda. Si su respuesta es falsa, justifique su respuesta.
Como se puede dar cuenta, tenemos dos ítems de responder B si es verdadero y F si es falso. En el tercer punto nos indica investigar el significado de los siguientes derechos. Nota, las actividades de la sesión virtual tendrán 3 días de plazo para subir al sistema Educay. Recordándoles, estudiantes, que la actividad la realizamos en la sesión virtual. En este momento también les voy a proyectar la tarea correspondiente a la semana. La tarea en el primer punto nos indica investigar. Investigar el contenido de la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía. Va a realizar un resumen de 10 líneas. Luego también va a investigar la vida de Olympe de Gouges y va a realizar un resumen de 10 líneas. En el segundo punto nos indica realizar un collage con el tema los derechos humanos. Lo puede realizar en una hoja de dibujo o cartulina, como usted crea conveniente, estudiante. Indicaciones generales. La tarea la realiza en una hoja de cuadro, suba una fotografía a la plataforma, tendrá 7 días hábil para subir la tarea. Muchas gracias por su tiempo prestado, estudiantes.